En el marco de este mes de noviembre, estamos aprovechando la oportunidad de hablar diferentes cuestiones y temáticas que refieren a la construcción de lo que es el género masculino, ya que precisamente el 19 de noviembre pues se lleva a cabo lo que es la conmemoración o celebración, llámensele de alguna manera en particular, de lo que es el Día Internacional del Hombre. Como ya lo habíamos tratado la ocasión pasada, las nuevas masculinidades en cierto sentido van apuntando a lo que vendría siendo un varón, un hombre en la actualidad conformado a través justamente de la empatía, de una conexión más directa hacia las emociones, a lo que vendría siendo la posibilidad de poder generar vínculos afectivos de una manera más abierta y sin tanto tapujo o señalamiento social. Sin embargo, también esto nos permite hablar al respecto de lo que nosotros consideraríamos y actualmente se le denomina como masculinidades frágiles. Esta clase de masculinidades precisamente que ven entredicho justamente el que se les digan poco hombres o hombres de alguna manera que pueden pasar a ser asociados a lo sensible, a lo femenino, inclusive a la poco hombría, a través de ciertas cuestiones bastante, valga la redundancia, cuestionables al respecto de dinámicas muy diversas. Pero justamente el día de hoy vamos a hablarte de esto. Te habla Umir Cázares y justo para introducir el tema de las masculinidades frágiles, estaríamos refiriéndonos a aquellos adjetivos, circunstancias o maneras de ser que disminuirían, entre comillas, a lo que a un hombre lo hace ser un hombre. En pocas palabras, precisamente, hemos visto algunos ejemplos en donde, no sé, se está entrevistando a un atleta. Este atleta tal vez tenga una baja estatura a comparación de la entrevistadora que le está precisamente generando estas preguntas, cuestiones al respecto de su desarrollo, desempeño profesional y demás. En una de estas entrevistas cabe mostrar justamente, y esto desde una toma que se hace por otra persona, que el deportista en cuestión, si mal no recuerdo era un beisbolista, se sube en un banquito justamente para verse más alto que la entrevistadora, que tiene una altura pues más allá del promedio general que pudiera tener una mujer. Entonces esto empieza a mostrar justo una serie de cuestionamientos en donde por qué el hombre se tiene que ver alto y más alto que una entrevistadora como tal. Inclusive si fuera un entrevistador varón, también en esta situación de alguna manera se vería precisamente que el entrevistado, que se supone que es alguien con mucha fuerza, con una trayectoria, con una carrera bastante prominente, pues no tiene que verse más bajito. Este ejemplo, por más largo que haya sido la explicación, nos puede mostrar justo cómo hay ciertos elementos y circunstancias que un hombre debe de concretar precisamente para verse como un hombre de proyección, como un hombre de etiqueta, como un hombre que puede ser potente y poderoso. Uno de ellos precisamente es la altura. Una persona o un hombre que baja del 1,70 como tal, pues de alguna manera se consideraría un hombre disminuido, un hombre que no es tan hombre como tal. Es por eso precisamente que en esta descripción que hacen algunas mujeres o que se ha enseñado a las mujeres precisamente o a algunos géneros precisamente para adoptar a lo que es un hombre como tal, pues tiene que medir más de 1,70, tiene que ser de barba como tal, cabello pronunciado, una complexión con una espalda bastante ancha, brazos de alguna manera muy corpulentos, una voz gruesa, proyectándola como tal. Y si nosotros vemos el reverso de esas características, pues un hombre que tenga los brazos delgados, un hombre que tenga precisamente una estatura más mínima, que tenga una complexión muy esbelta o muy exquisita como tal, que sea lampiño, que no tenga una barba prominente o cabello prominente, pues es un hombre que precisamente no sería tan hombre como tal. Es en este sentido que todas estas características, que hay que decirlo, muchos de los hombres las tenemos. En México el promedio de la estatura como tal es de 1,65, es 1,70. Los que están más altos viven en el norte, los que están en el sur viven con una estatura precisamente de 1,60 como tal.
Entonces, si vemos estos promedios, vemos estas cuestiones, empieza a desarrollarse estos complejos por parte del género masculino o de aquellos que se familiarizan y se asocian con lo que es un nombre status quo o promedio como tal. Si yo tengo una voz delgada, por ejemplo, si yo tengo unos brazos exquisitos, si yo no tengo una complexión de una espaldota como tal o de unos brazotes como aquellos musculosos que nos muestran, pues de alguna manera entonces yo no seré tan aceptado como un hombre de verdad. Y es ahí donde entra el tema de las masculinidades frágiles como tal. ¿Por qué? Pudiéramos abordar este tema desde otras aristas, pero en esta en específico es crear esta visión de un hombre que si no concreta ese tipo de cuestiones se va a complejar, no aceptándose a sí mismo precisamente de que pues tiene esas características como tal. Algunas de ellas, claro que como tal, pueden ser modificables. Si yo quiero un cuerpo más corpulento, vaya la redundancia, pues en ese sentido me meto al gimnasio, tengo alguna clase de alimentación, tengo algún desarrollo en ese sentido. Pero inclusive, yo desarrollando esas actividades, puede que a lo mejor yo tenga alguna cuestión o una condición física que me permita que la testosterona haga ese tipo de trabajo en mi persona, en que a lo mejor yo tengo una estatura como tal de cierta bajeza en comparación de otras personas en el ámbito de la estatura promedio, y pues eso me va a generar ciertos complejos o me va a generar que yo me castigue y que yo me vaya aislando como tal. Es en ese sentido que hablar de las nuevas masculinidades también nos referiría a reapropiarnos de estas cuestiones que de alguna manera también impactarían en otros géneros como tal. En el ámbito de lo femenino, nosotros deseamos proyectiva, cultural e históricamente a una mujer con unos pechos bastante abultados, con una cintura de ciertas medidas, con una cadera también con ciertas medidas, lo cual en estos tiempos se lleva a repensar justamente que realmente eso es lo que nosotros pretendemos y buscamos, porque ni en un caso ni en otro estamos hablando de realidades, estamos hablando a veces de estándares inalcanzables, justo para ciertas poblaciones y cuestiones, porque, a decirlo de otra manera, una persona de unos 70 con una barba prominente, bueno, un hombre en este sentido, con una espalda de cierta complexión, estamos hablando de casi una persona europea como tal. Entonces, una persona que viva en el continente asiático, una persona que vivimos aquí en el continente americano, en el continente africano, de entrada ya estaríamos no entrando en ese estándar. Por lo tanto, estaríamos viviéndonos frustrados en ese sentido. Al punto al que quiero llegar es que precisamente estas masculinidades frágiles se alimentan de esos estándares que son en algunas ocasiones inalcanzables, que un porcentaje muy mínimo de la población puede llegar a concretar esas características, todas y cada una de ellas, por lo que ¿dónde integramos el tema de la aceptación del principio de realidad y sobre todo del hermanarnos con las dinámicas y circunstancias que nos están generando nuestra realidad, mi propio cuerpo como tal? Donde yo me acepto que mi estatura es tal y que qué bueno que pueda tener la posibilidad, no sé, de caminar, de tener ciertas cuestiones, etcétera, porque hasta el momento, quién sabe más adelante, no hay operaciones para agrandarnos o aumentar nuestra estatura como tal. Y si las hubiera en ese sentido, ¿lo haríamos? Algunas personas contestarían que sí, otras tal vez dirían que no. El punto es que tanto estamos aceptándonos tal y como somos, y que de alguna manera eso no genere una fricción y una pelea con nosotros mismos. Repito, para no olvidarnos de que estamos en el marco de hablar de los hombres, que tanto no es tan necesario que yo tenga una voz totalmente gruesa, sea todo corpulento y tenga estas actitudes agresivas, déspotas, omnipotentes para yo crearme un hombre. También podemos ser empáticos, también podemos ser sensibles, y eso también nos hace muy hombres, porque ¿qué es un hombre? Al final de cuentas estamos construyendo esa parte, pero al menos lo que hemos construido y lo que hemos adoptado del pasado, de lo que a un hombre lo hace ser un hombre, es bastante dañino, y como lo decíamos la ocasión pasada, pues sería importante repensarnos en esa definición, porque definitivamente nos llevaría por lugares bastante nocivos, y ejemplos hay miles. Así es que en nosotros está construir una aceptación, una identificación más con quienes somos,
hacer lo que esté en nuestras manos y aceptar lo que no, porque precisamente eso sería un hombre más sano, una masculinidad menos frágil, pero sobre todo sólida desde la sanidad, no desde la enfermedad. Pues este es el video de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ahora también Spotify, y que compartas nuestros contenidos hacia las personas que consideres que les puedan ser de bastante ayuda. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima.